El Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de dar comienzo al mensaje el día de hoy. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, tú que habitas en gloria, te damos muchísimas gracias, Dios mío. Gracias primeramente, Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado el día de hoy, y por tu misericordia que estamos en este lugar. No a nosotros, sino a ti damos toda gloria y honra, Señor. Gracias por el momento que pasamos, Señor, en la adoración, y que esperamos, Señor, que haya subido hasta el trono de la gracia como una ofrenda grata a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Pero aquí tienes, Señor, a un grupo de personas, Señor, con necesidad de ti, Señor. Y por eso es que estamos en este lugar, Señor, buscando tu rostro, buscando el consejo de tu palabra, Señor, y clamándote a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que hay necesidad en nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor, que seas tú tocando sus corazones. Y si hay alguno de ellos que escuchará este mensaje, Señor, que seas tú hablándoles ahí donde están, Señor, también. Que seas tú, Señor, dándoles paz. Que seas tú confortándolos, Señor, por medio de tu palabra. Que seas tú fortaleciéndoles e incrementándoles la fe, Señor, que tanto la necesitamos, Señor. Te damos muchísimas gracias por el don de la fe, Señor, que es impuesta en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Espíritu Santo, toma tú el control de este lugar. Toma el control de mis labios, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Que seas tú primeramente hablando a mi vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Abra su Biblia, hermanos. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Y quiero que lo lea. Y así como usted le va a poner atención, que espero que le ponga atención al mensaje, quiero que cuando usted lo lea entienda lo que está leyendo. Porque es una hermosa oración que el apóstol Pablo le hacía a los colosenses. Y es una hermosa oración que el día de hoy Dios quiere darnos a nosotros. Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 14 vamos a leer. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a la comunión del Espíritu Santo. Y a su letra dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos. Gloria a Dios. Llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Usted ha entendido lo que ha leído? Es una oración muy hermosa. Yo recuerdo que yo había hablado ya con Oslin el mensaje que yo quería traer este miércoles, y era la oración. Dios no rechaza oración. Pero el día que Kevin estaba predicando, ¿cuántos se recuerdan cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? La oración eficaz. Kevin mencionaba una palabra. Kevin hablaba de la necesidad de la oración, ¿sí o no? Hablaba de la necesidad de la oración. Roberto, cuando comenzó el culto, hizo algo diferente. Hizo que pasaran enfrente y pudiéramos orar juntos. Al Kevin mencionar la palabra necesidad de oración, y al ver el llamado que Roberto hizo aquí, sí hay necesidad de oración.
Y por eso que tuve que cambiar el mensaje a ponerle la necesidad de la oración. ¿Cuánto necesitamos nosotros oración? Si usted ha leído aquí, ¿para qué necesitamos oración? ¿Usted ha entendido eso? Kevin hablaba de la oración de Jesús, el Padre Nuestro. ¿Por qué necesitamos la oración? Decía el Padre Nuestro, primeramente Jesús nos mostraba que la oración era el Padre. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Para que nos libre de qué? De todo mal. Que nos libre de tentaciones. Todos nosotros necesitamos ese tipo de oración. Cuando el apóstol Pablo estaba orando a los colosenses, es una necesidad sinceramente que el pueblo de Dios tiene, la oración. Mire el día de hoy cuántas bancas vacías hay. ¿Nota usted eso? Hay necesidad de oración. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es depender del Señor. Porque yo me puedo llenar del conocimiento de esta palabra, pero eso puedo ser, yo me puedo llevarle la gloria, quitarle la gloria a Dios. De decir que el tiempo que yo le dedico a estudiar la palabra es la que me hace predicar la palabra. Pero un predicador que no ore, entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad. Cada vez que nos paremos aquí, vamos a predicar lo que nosotros queremos predicar. Entonces, ¿por qué es necesario la oración? La oración le está diciendo usted al Padre que usted necesita de Él. Mire cuántas bancas vacías, cuánta necesidad de oración hay en el pueblo de Dios. Y no se aflija, no crea que solo en Monte Sinaí hay bancas vacías cuando se llama un clamor de oración. Los que no están aquí, ellos sabrán por qué no están. Pero yo necesito oración. ¿Para qué necesito oración? Por lo que el apóstol Pablo dice. Y vamos a tener unas cuantas verdades aquí el día de hoy que el apóstol Pablo menciona en Colosenses capítulo 1. Por eso yo necesito oración. Yo necesito estar conectado con el Padre por medio de la oración. El Espíritu Santo me va a llevar a la oración. El Espíritu Santo me va a llevar a la palabra. El Espíritu Santo me va a revelar la verdad que está ya impresa en la palabra. Primera verdad que yo tengo el día de hoy, ¿por qué tenemos que tener necesidad de orar? Eso lo vemos en el versículo 9. El versículo 9 dice: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿Cuál es la primera verdad? Necesitamos primeramente conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos la voluntad de Dios? La conocemos en la palabra de Dios. Necesitamos primeramente, cuando vamos a la palabra de Dios, al conocer esa voluntad vamos a conocer el carácter y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo la encontramos? La encontramos por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos y hacemos nuestra propia voluntad, ¿qué pasa? Una persona sin oración, una persona sin dirección, es una persona que vamos a cometer malas decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, está revelada en su palabra. Usted no necesita buscar la voluntad en otros lados. Yo sé que hay muchos mensajes que nos edifican a nosotros, pero la voluntad de Dios está aquí, está revelada ya en su palabra. No hay consejo mejor que usted puede recibir que es en la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en medio de una circunstancia, de un problema que venimos? ¿Buscamos consejo de quién? Del hombre, en vez de buscar consejo de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo que desde que escuché de usted no he cesado de orar por vosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es, que nos llenemos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado por no estar en la voluntad de Dios? Yo lo he tomado. Yo he hecho malas decisiones por estar fuera de la voluntad de Dios. Cuando a mí me dice que la voluntad de Dios la puedo encontrar en la palabra, pero siempre esta carne siempre va a buscar querer hacer su voluntad. Siempre va a querer buscar el consejo por fuera y no por el consejo de la palabra. ¿Cuántos de nosotros
hemos cometido faltas y hemos hecho algo malo porque estamos fuera de la voluntad de Dios por falta de sabiduría. La palabra de Dios nos habla que si estamos faltos de sabiduría, dice que si alguien carece de sabiduría, pídala al Señor. ¿Y cómo la va a dar el Señor? Abundantemente, dice su palabra. Entonces, si nosotros estamos faltos de sabiduría, ¿dónde adquirimos la sabiduría? En la palabra de Dios. Dice que el temor a Jehová es la sabiduría. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, andamos en el temor de Dios y andamos en el consejo de Dios, créame que vamos a tener pruebas, pero las vamos a poder contrarrestar con la palabra. Porque yo no he visto nadie, no he visto a alguien en la palabra que tuvo pruebas, que tuvo aflicciones, de que buscaron el consejo por fuera. Todo aquel que buscó el consejo de Dios, Dios lo levantó, Dios lo sacó de la circunstancia donde estaba. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Buscar la voluntad de Dios. Segundo, lo vemos en el capítulo 10. Yo le he puesto andar en el camino de Dios. ¿Y cómo tenemos que andar en el camino de Dios? Mire lo que dice el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero yo me quiero enfocar, andar como es digno del Señor. Usted se ha puesto a pensar qué significa eso. Andar como es digno del Señor. Esta no es una opción que usted y yo tenemos. Este no es algo que, ¿cómo se anda como el Señor? La palabra nos lo dice, que andemos como el Señor. Hoy vamos, ¿y cómo es andar como el Señor? Agradándole en todo. Yo no puedo venir a agradar al Señor parado en un púlpito. Yo tengo que agradar al Señor afuera, en todos lados. ¿Cuántas veces nos resulta difícil agradar a Dios? Aún en nuestros propios pensamientos, en nuestras maneras de hablar, en nuestras actitudes, no estamos agradando a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que andemos como es digno del Señor. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, refiriéndose a cómo debemos de andar. Debemos de andar como es digno del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí nos está mencionando cómo debemos de andar, como es digno de Dios. Si usted y yo hemos sido llamados de donde estábamos, ¿cómo andaba usted y yo sin Cristo? Póngase a pensar cómo andábamos. ¿Cómo debemos de andar hoy? ¿Qué es andar como es digno del Señor? Agradándole a Dios, decía el apóstol Pablo en el mismo versículo 10. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Aquí nos está volviendo a recordar Pablo cómo debemos de andar, cómo es digno. La pregunta es, ¿cómo andamos en este momento? Por eso es que es necesario que usted y yo oremos, porque yo puedo dar testimonio cuando yo no tengo una vida de oración como debe de ser. Fácilmente podemos desagradar a Dios. Una persona que se separa de la oración con el Señor va a hablar mal, va a pensar mal, va a actuar mal, y eso no es lo que Pablo nos dice aquí. Eso no es andar digno como el Señor quiere. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4. Mire cómo debemos de andar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo debemos de andar? En vida nueva. Ese es andar como es digno del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que ya somos nueva criatura,
Ya todo lo que nosotros hacíamos antes, ya no lo podemos volver a hacer. Y aquí Pablo nos dice que andemos en vida nueva. Antes andábamos muertos en delitos y pecados, haciendo lo que nosotros queríamos. Pero como Pablo nos está diciendo ahorita que andemos en vida nueva. ¿Y qué es vida nueva? Ya el Señor ya nos sacó de la muerte y nos trajo a vida. Nos trajo a una nueva vida y es nueva. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Efesios capítulo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí nos está diciendo cómo andemos, con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántas veces usted y yo cometemos errores por ser necios? Tal vez nos dice la misma palabra, no le tengo que decir yo lo que usted tiene que hacer. Lea la palabra, abra las escrituras, busque el consejo de Dios, busque la voluntad de Dios. Usted no necesita una predicación para que le recuerde Harold el día de hoy cómo usted debe de andar. Simplemente necesita abrir las escrituras. Y dice que no andemos como necios, sino como sabios. ¿Cuántas veces en nuestra necedad hemos cometido errores? ¿Cuántas veces tal vez el Espíritu Santo le está diciendo haga esto y usted hace lo contrario? ¿Por qué? Por necio. Porque usted se cree sabio en su propia opinión. Y por eso es que cometemos errores en nuestro andar. Proverbios capítulo 12 versículo 23 habla acerca de los necios. Dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Cuántas veces publicamos tanta necedad que no edifica ni mi vida ni la vida de los que están en mi entorno? Entonces, ¿cómo debe andar usted? No como necio, sino como sabio. Y hemos escuchado el día de hoy que si usted carece de sabiduría, pídala al Señor, que Él se la da abundantemente. Hay momentos que nosotros podemos ser necios por nuestra propia inmadurez, primeramente personal, le llamo yo. Porque hay veces que la gente solo sabe decir: esta persona es espiritualmente inmaduro. Perdón, hermano. Se dice de que estas personas son que son inmaduros espiritualmente, pero hay veces que somos inmaduros como personas. Y yo escuchaba algo que me llamó la atención ayer. Dice que una persona no puede crecer espiritualmente si no ha crecido emocionalmente. Me llamó mucho la atención. Dice: una persona que no ha crecido emocionalmente no puede crecer espiritualmente. Y es cierto, porque nuestras emociones nos pueden traicionar. Nuestras emociones nos pueden llevar a hacer lo incorrecto delante de Dios. Aún sabiendo lo que la palabra dice, nuestras emociones nos pueden traicionar. Entonces, ¿cómo debemos de comenzar a crecer? Primero, entreguemos nuestras emociones al Señor. Presentemos nuestras debilidades. El día de hoy, por eso se llama el tema, la necesidad de la oración. ¿Usted sabe cómo anda delante de Dios? Si como un sabio, como un necio, si usted está fuera de la voluntad de Dios, si usted anda haciendo lo que a usted le plazca, sin buscar el consejo de Dios. El día de hoy, por eso el tema se llama la necesidad de la oración. Presentemos nuestras debilidades. Si usted quiere crecer espiritualmente, preséntele al Señor sus debilidades emocionales. Amén. 3. Obrando la obra de Dios. Eso lo vemos en el mismo capítulo, en el mismo versículo 10. ¿Cuál es? ¿Qué nos hace hacer el Señor? Llevar frutos en toda buena obra. Ahí dice en el 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué? Frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, una iglesia que no lleva frutos, un cristiano que no lleva frutos, para mí es un cristiano estéril. Una persona que no da frutos, que puede tener 10 años, 5 años, un mes. Hay gente que se acaba de convertir y ya está dando frutos.
Una persona que no da frutos, la verdad, necesita buscar el consejo de Dios. Porque el Señor, aquí Pablo está diciendo que debemos de llevar frutos. ¿Y quién también nos lo dice? Si usted y yo llevamos frutos, dice Juan capítulo 15 versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, no dice frutos, en que llevéis mucho frutos. O sea que no es frutitos, mucho fruto. La pregunta es, ¿estamos llevando frutos? ¿Dónde podemos ver la manifestación del Espíritu Santo? A través de los frutos. Ahí es donde nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos llevar buenos frutos. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuánta necesidad del Espíritu Santo. Cuando yo veo todo eso, me asusto, porque yo digo, cuánta necesidad tengo que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en mí. Si usted todavía no ha reconocido esas debilidades, tiene amor. Hablamos acerca del amor el domingo, y hablaba con una persona acerca de lo que habla primera de Juan acerca del amor. Dice que si nosotros no amamos al hermano, somos homicidas. Qué duro, qué fuerte es la palabra. Imagínense si no y dice que usted y yo podemos hacer, yo puedo predicar el día de hoy, pero si no tengo amor, de nada sirve, dice su palabra. O sea, en el evangelio todo consiste en el amor, hablaba el hermano Roberto. ¿Y cómo podemos permanecer en ese amor? Permaneciendo en Jesús. Juan capítulo 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis. Hay un mandato, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Necesitamos permanecer en Jesús para dar frutos. Usted y yo no podemos hacer nada separado del Señor. Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo para poder llevar esos frutos que la palabra nos los exige el día de hoy. El versículo 12 me llama la atención, el por qué usted y yo debemos de estar contentos. Aparte que nos ha enseñado que debemos de hacer la voluntad, ¿cómo debemos de andar? Como es digno del Señor. ¿Y qué debemos de hacer? Llevar frutos. Qué hermoso lo que dice el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que con gozo le debemos de dar gracias al Padre. En el versículo 13 al 14 me habla de que tengo que darle gracias al Padre. Hay 4 verdades que he puesto yo ahí entre el 13 y el 14, por qué usted y yo el día de hoy debemos de darle gracias al Señor. En el 13, ¿por qué debemos de dar gracias? Porque nos ha rescatado. ¿Dónde lo encontramos en el 13? Mire de qué nos ha rescatado el Señor. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha liberado del poder de las tinieblas, dice. Usted y yo sin Cristo estábamos en tinieblas. Y en el 12 habla de que ahora somos herencia de los santos en luz. Él nos sacó de las tinieblas a su luz resplandeciente. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Quién era usted y yo sin Cristo?
¿Cómo no poder estar agradecido? ¿Cómo no poder venir aquí a su casa a darle gracias al Señor y a clamar por todo aquel que todavía aún su alma no ha sido rescatada? Aquel montón de personas que aún afuera están sin Cristo, todavía están en tinieblas. Familiares de nosotros siguen en tinieblas. Por eso es la necesidad de la oración. ¿Cómo es posible que usted y yo hemos sido rescatados de las tinieblas y nos han transportado a la luz que es en Cristo Jesús? ¿Cómo usted y yo, esta iglesia en día de oración debe estar llena? Nosotros tenemos familiares que todavía no han entregado su vida a Cristo. Mire qué vacío está la iglesia. Y decimos que tenemos amor. Deberíamos de estar clamando, toda la iglesia llena, clamando por todas esas almas que se están perdiendo. ¿Cómo es posible que usted y yo hemos sido rescatados del pecado, de todo aquello que nos mantenía en dominio? Las tinieblas nos dominaban. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos venir el día de hoy a orar por esas familias, amigos y aún hermanos que necesitan que nosotros oremos por ellos? Segunda verdad la encontramos, ¿por qué dar gracias? La encontramos ahí mismo en el 13. Porque el Señor nos ha afirmado. ¿Por qué? Porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice ahí en el 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, y hablamos de eso, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha llevado de un reino que pertenecíamos antes usted y yo, el reino de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no podemos darle gracias al Señor por eso? ¿Cómo no podemos estar agradecidos que el Señor nos ha trasladado de aquel reino donde gobernaba Satanás en nuestras vidas, y ahora quien gobierna nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha trasladado de muerte a vida. Y la vida eterna solo la podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el 14 vamos a tener otras dos verdades. La tercera es que nos ha redimido. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Jesucristo nos ha redimido. El Padre envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y nos redimiera. Tito capítulo 2 versículo 14 dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Al morir por nosotros nos ha redimido de toda iniquidad. Pero hubo un precio que se pagó. Y el precio de nuestra redención es incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Qué hermoso, ¿no? Jesucristo nos ha redimido, dice, no con una redención incorruptible, dice. Amén. La cuarta verdad, ahí mismo en el 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha perdonado. Él ha perdonado nuestros pecados. Cristo Jesús es el que perdona nuestros pecados. ¿Cómo no estar agradecido que Él nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha trasladado del gobierno de las tinieblas al gobierno de luz? Nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo no estar agradecido con Jesús? Pero ¿qué deberíamos de hacer nosotros con tanto agradecimiento? Dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto cuesta perdonar?
Kevin hablaba acerca del Padre Nuestro, hablaba de que perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos. Si aquí la cuarta verdad nos habla que Cristo nos ha perdonado, ¿por qué a nosotros nos hace difícil perdonar? Usted sabe que la falta de perdón es una raíz de amargura que usted y yo cargamos. Cuando usted y yo no sabemos perdonar, la amargura la cargamos detrás, y no solamente nos amargamos nosotros, sino que amargamos hasta que tenemos al lado. ¿Cuánta necesidad del perdón tenemos? Si el día de hoy hemos aprendido de que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, ¿usted no cree que hay necesidad de orar? ¿Usted no cree que hay necesidad de orar unos a los otros? Porque Pablo oró por los colosenses, pidiendo de que los colosenses adquirieran el conocimiento, pero no su conocimiento, sino la voluntad del Padre. El mismo Jesucristo nos enseñó qué voluntad debemos de seguir. Dice: Padre, haz de mí pasar esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios? Aún conociendo la palabra, hacemos la voluntad de nosotros. Aún sabiendo lo que nos dicta la palabra, hacemos lo que nosotros queremos. La palabra nos dice que cómo debemos de andar, no como necios, sino como sabios. Entonces, si la palabra nos aconseja así, ¿por qué hacemos lo contrario? Después decimos, porque estamos en la condición donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque no buscamos el consejo de Dios. Cuando yo leí el apóstol Pablo orando por los colosenses, yo decía: esta es una hermosa oración que yo necesito. Y yo creo que la necesita Kevin, la necesita el pastor Andrés Mielnik, y todo el que se pare aquí, y todos nosotros necesitamos esta oración. ¿Por qué? Porque qué bonito que alguien ore por nosotros para que el Señor vaya aumentando el conocimiento de su verdad en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Criticar. Pablo está orando por los colosenses para que adquieran más conocimiento. Y al adquirir conocimiento de la palabra, nos lleva primeramente a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo está orando para que los colosenses anden como es digno del Señor. ¿No cree usted que eso es lo que deberíamos de orar unos a los otros? A partir de hoy, olvidar todo lo que tal vez ha pasado. ¿Cuánta necesidad de oración tenemos? ¿Cuánta necesidad de oración tenemos para levantar al caído? ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios, para que andemos no como necios, sino como sabios. ¿Por qué no se pone entre sus pies el día de hoy? Oremos unos para los otros, para que el Señor aumente nuestra fe, fortalezca nuestra fe, nos llene del conocimiento de su verdad, nos ponga ese temor de fallarle al Señor. Porque es bien fácil, yo siempre lo he dicho, es fácil predicar, pero es difícil vivir lo que predicamos. Y por eso es que yo necesito que usted ore por mi vida, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos de la oración de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Porque ahí decía, para que seamos fortalecidos en el poder de su palabra. Oramos al Señor.